Bien, 5 de la tarde con 13 minutos, escuchamos a Jesus Jones y ya estamos listos para la última patita de este segundo bloque de la Invención del Futuro, y tenemos ya en el estudio, instaladísimo ya, a nuestro segundo invitado, el doctor Nivaldo Hinestrosa, quien es parte del Centro de Envejecimiento y Regeneración, pero también fue el ganador del Premio Nacional de Ciencias Naturales de Chile el año 2008. Bienvenido, doctor, acá a la Invención del Futuro, un gusto tenerlo acá. Y bueno, estábamos conversando varias cosas fuera de micrófono. Usted me contaba que más allá del CARE donde se desempeña, ¿no es cierto?, aparte de la Universidad Católica, usted está desarrollando un nuevo edificio para la investigación de sus temas. Claro, más que un nuevo edificio, es un centro de excelencia en biomedicina, que va a ser el más austral del mundo. Va a permitir que Chile por fin descentralice su ciencia, no solamente en la zona central y una que otra provincia, sino en el extremo, prácticamente en las puertas de la Antártica. Nosotros no podemos dejar de mirar la Antártida, está ahí, están los recursos del futuro, está el agua del futuro, así que tiene muchas cosas interesantes. ¿Y cuándo estaría operativo? Bueno, se piensa que entre abril y mayo se va a hacer la inauguración oficial. ¿De este año? De este año. O sea, estamos listos ya. El centro está completamente terminado y los equipos están instalados. Así que llegar y ponerse a trabajar. Ya, me imagino que debe estar pero más ansioso que nadie ahí. Así es. Muy bien. Bueno, usted, doctor, además de eso, está trabajando en una idea con tal de detener el progreso del Alzheimer, a partir de, entre otras cosas, como mencionaba, con el manejo de la glucosa. Le quería preguntar en términos más generales, en ese sentido, para que la gente lo pueda entender, en qué consiste esta investigación y también, obviamente, en qué etapa está y cuáles son las proyecciones que usted hace al respecto. Bueno, el problema del Alzheimer, de esta demencia, digamos, que afecta eventualmente la memoria, primero de corto plazo y largo plazo. ¿Qué es lo que genera el Alzheimer? Bueno, justamente ese es el problema. Cuando uno quiere resolver un problema, tiene que saber cuál es la base del problema. Y lo que hemos sabido desde hace muchos años en el caso del Alzheimer es que hay ciertas agrupaciones de proteínas que se acumulan en ciertas zonas del cerebro, que son regiones que tienen que ver con la memoria del aprendizaje, que son regiones relativamente pequeñas de todo el cerebro nuestro. Y se pensó muy al comienzo que eran estas agrupaciones de proteínas, por un lado el péptido beta amiloide y por otro lado la proteína tau, que eran las causantes de la enfermedad, y realmente nunca hemos sabido bien si son o no los causantes de. Y se da cuenta que eso genera un problema, porque si efectivamente son los causantes, podemos atacar estos elementos y eventualmente detener la enfermedad. Pero si los causantes son otros, o estos son parte de una cadena, digamos. De una cadena de eventos, es muy complicado. Hay otro elemento que un poco está en la misma línea, que es el hecho de que uno puede llegar al Alzheimer de muchas maneras distintas. No pareciera haber una sola causa. De hecho, hay cierto tipo de enfermedades que ayudan a que aparezca el Alzheimer. Todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, vale decir problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión arterial, exceso de triglicéridos, colesterol alto, azúcar elevada, todas estas cosas de alguna manera condicionan que aparezca el Alzheimer. No estamos diciendo que lo definan, que sean los factores principales, sin embargo, permiten que la enfermedad llegue antes. Entonces, bueno, uno un poco ha estado jugando a apuntarle a los dos potenciales factores de estas proteínas que se acumulan en el cerebro, por una parte, y por otra, buscando otros factores que pudieran ayudar a esto. ¿Usted, doctor, tiene datos, entre paréntesis, sobre los niveles de Alzheimer en Chile? Bueno, no hay datos, yo diría, definitivos, pero se piensa que deben haber alrededor de unos 250.000 enfermos de Alzheimer, aproximadamente. ¿Y un número que ha ido creciendo o se mantiene relativamente estable? No, es un número que no se mantuvo estable, yo diría, hasta la década del 60, pero comenzó a aumentar porque el mayor factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Y en Chile pasamos de 60, 65 años a tener 80, 85 años de expectativa de vida. Correcto. Más en la mujer que en el hombre. Así que claramente hay más Alzheimer hoy día que hace 20, 30 años atrás. Pero tiene que ver, obviamente, con el hecho que la población está envejeciendo también. La población está envejeciendo más que sea un factor específico de...
Sin embargo, hay algunos elementos que nos ponen un poco en sospecha. Hay más contaminación ambiental en los últimos años. Eso podría ser también un factor de riesgo. Ya, Que perfecto. estamos como en la expectativa, digamos. Yo le quería comentar Sí. que a pesar de todos estos posibles factores, uno tiene que en el laboratorio, que es donde nosotros trabajamos principalmente, definir una estrategia, porque si no estaríamos 20 años buscando los posibles factores. Y la idea nuestra no es buscar los factores, sino resolver el problema, tratar de detener la enfermedad, Por cierto. o al menos enlentecer su curso. En términos generales, alrededor del mundo, ¿cómo ha sido el avance del combate contra el Alzheimer? A ver, ¿qué le puedo decir? Que no tenemos un diagnóstico para la enfermedad hoy día, que no tenemos una cura del Alzheimer, que no tenemos forma de prevenir la aparición de la enfermedad. Sí hemos aprendido que todos los fármacos que están disponibles hoy día prácticamente ayudan a un mejor aspecto conductual de la persona en el primer año, segundo año, pero no hay nada que pueda detener la pérdida de los aspectos cognitivos, ¿no? Y una persona con Alzheimer en buenas condiciones de alimentación y bien atendido puede vivir 10, 20 años, Pero con la pérdida pero con la pérdida completa, ¿no es cierto?, de sus cognitiva. capacidades. ¿Cuánto se demora el Alzheimer en hacer efecto desde los primeros diagnósticos hasta que finalmente el paciente o la persona pierde la memoria y todo el proceso cognitivo? Yo diría que cuando uno define el Alzheimer, la define como una demencia progresiva. Correcto. Así que desde el día cero hasta que efectivamente se empiezan a ver los síntomas, pueden pasar 6 meses, Ya. incluso un poco menos. Ya. Pero ¿qué ocurre? Aparece la posibilidad que alguien de la familia tenga Alzheimer, un tío, una tía, un papá, una abuela, en fin. La gente no cree que tiene Alzheimer. Entonces lo lleva al doctor 1, que es el de más confianza, después lo lleva Un al 2, un especialista. especialista. Entonces nos perdemos como medio año, un año en eso. Y bueno, pasa que después de 1 año y medio prácticamente se está haciendo el diagnóstico Claro, de una de gran manera mayoría. ya tardía. Ya tardía en el caso que tuviéramos como detenerlo hoy día. Por supuesto. Cosa que no tenemos, de manera que ese es un problema que no debería ser tanto más adelante. Ya. digamos. Volvamos entonces a su investigación. Ujú. Quisiera saber un poco respecto a cómo se inició, en qué etapa va y cuáles son las proyecciones que tiene al respecto. Bueno, yo le contaba que más que buscar exactamente cuál es el origen de la enfermedad y el factor, da la impresión de que vamos a tener múltiples factores, como yo le contaba, y por lo tanto el approach nuestro en el laboratorio ha sido utilizar modelos de la enfermedad de Alzheimer, que son modelos transgénicos, ratoncitos que tienen los genes humanos que tienen que ver con la enfermedad, que son de estas 2 proteínas que se acumulaban en el cerebro. Y también tenemos un modelo chileno, que es el Octodondegu, que es un modelo espontáneo de Alzheimer. Ya. Es un modelo muy interesante porque este modelo lo encontramos cuando nos dimos cuenta que habían de estos Degu que son roedores también, pero son medios parientes nomás de los ratones y las ratas, porque a diferencia de los ratones y las ratas que no producen, que no tienen Alzheimer, Claro. a menos que uno le inyecte los Correcto, genes, lo modifique, claro. estos cuando tienen diabetes, interesantemente, y por lo tanto cuando tienen cosas como cataratas, se enferman más rápido de Alzheimer. Ya. Este modelo nacional. Ajá. Así que hay claramente un factor que está relacionado con el manejo del azúcar y eventualmente la diabetes. Bueno, en estos modelos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos los aspectos conductuales y nos preguntamos en qué condiciones podemos mejorar su conducta. Porque son animales que tienen problemas de conducta, por ejemplo, de ubicación espacial, y tenemos test para eso, una piscina, en fin, lo hacemos. El laberinto, me imagino. Hay un laberinto y lo filmamos con un video, en fin, y podemos ver el track y todo eso. Entonces, lo que hacemos es, por distintos caminos, llegamos a potenciales extractos de productos naturales que pudieran ayudarnos a atacar esto, ¿no? Ya. Hemos, por ejemplo, explorado la hierba de San Juan, particularmente la eperforina, que se usa como una droga antidepresiva en Europa. Hemos explorado el Andrographic paniculata, que es una planta de la China y de
de la India, de la cual se saca un compuesto que se llama andrographic. Ya. Y también hemos explorado el litio, y dado esta relación con la diabetes, también hemos explorado cuál es el efecto del azúcar. Ya. ¿Y de qué manera lo hemos explorado? Bueno, tenemos estos animales que se nos enferman de Alzheimer y tienen, en el fondo podemos hacer el experimento de dos maneras. Tratar de prevenir la aparición de la enfermedad, o cuando la enfermedad está declarada, atacarla en estado. Entonces, uno es tratar de prevenir la aparición, y lo otro, cuando ya la enfermedad está, la atacamos. Y de esa manera hemos encontrado que al menos todos los compuestos que yo les mencioné tienen un efecto muy positivo. El litio, que además se usa, ¿no es cierto?, en tratamiento, los bipolares, en fin, hay toda una cosa ahí. El andro, la hiperforina, y hay una relación muy interesante con los excesos de azúcar. Así que aparentemente el exceso de azúcar ayuda a la aparición del Alzheimer. Ahora, esto es un arma de doble filo, porque la mitocondria, que es un organelo que está al interior de la célula, que es el que produce la energía, el ATP para que funcione el motor, si uno le quita completamente la glucosa a la persona, obviamente que no va a tener fuerza. Entonces, lógico. Esto es un... Ya, pero estoy sintiendo que lo que usted está comentando está íntimamente relacionado con la alimentación, en definitiva. Yo diría que es muy interesante esta relación con la alimentación, con cómo funciona uno, ¿no? Claro. O sea, el consumo de azúcar, derechamente, por lo que estamos conversando, claramente es un factor que incide en que eventualmente un paciente pueda tener Alzheimer. Claro, entonces, por ejemplo, el exceso de triglicéridos, el exceso de la obesidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo combatimos eso? Lo combatimos, por ejemplo, con ejercicio. Así que el ejercicio claramente es un elemento que podría ayudarnos a mejorar la opción de que apareciera la enfermedad. Pero también tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos estudios publicados en el laboratorio de que cosas como la fructosa, que supone que es el azúcar que viene en las frutas de manera natural. Claro, y que se le recomienda mucho la fruta en vez de la carne, claro, está bien, pero mucha fruta termina en exceso envenenándose con azúcar, en este caso fructosa. Y bueno, y ahí está el problema de las bebidas, está la Coca-Cola, ¿se fija? Donde las bebidas light y cero, aprovechando el tema, más allá de que efectivamente no tengan calorías o no tengan azúcar, también finalmente son dañinas, ¿no? Bueno, no son dañinas en el sentido de que van a ayudar a que aparezca una diabetes o un problema con la glucosa, pero la gran mayoría de los elementos que se han usado hasta ahora tienen elementos tóxicos. Correcto. Efectos colaterales, como se llama. Químicos. Claro, químicos, que eventualmente podrían complicar el futuro. Se están intentando nuevos nutracéuticos y endulzantes nuevos, y de hecho una investigación que se está llevando a cabo en el laboratorio tiene que ver con comparar todos los distintos tipos de endulzantes que existen hoy día y ver si hay alguno en particular que pueda ser mejor que otro, porque algunos de ellos, por ejemplo, se pensó que podían ser muy positivos y terminaron generando cáncer. ¿Y existe alguno que efectivamente sea mejor en términos de calidad? Yo creo que hasta ahora la stevia es una buena opción, sin sucralosa. La tagatosa pareciera ser muy interesante también, pero hay que ver. Hay que examinarla. Ahora, doctor, para ir ya un poquito cerrando la conversación, podríamos estar toda la tarde acá conversando sobre el tema, pero a partir de esta investigación que usted está desarrollando, ¿cuál es la proyección que usted tiene? La proyección que yo tengo es que si nos concentramos en este problema, en un grupo importante de gente con buenos recursos, en sitios apropiados donde buscar los nuevos medicamentos, y eso tiene que ver con irse al sur. ¿Qué es lo que ocurre en el sur? En el sur tenemos algas, tenemos hongos, tenemos animales que están expuestos a bajas temperaturas, a estrés, ¿no es cierto?, térmico, y además mucho viento, en fin. Eso debería hacer que todos estos organismos que son vivos y todos producen defensas se trataran de defender. Y en ese contexto poder encontrar algún elemento que nos ayude a atacar
la enfermedad de manera más precisa. Esto tiene un ejemplo muy interesante. En la isla de Pascua se encontró un factor que ataca el cáncer, que es muy interesante. La rapamicina de Rapa Nui, Sí. y que se encontró en la década del 70 por unos canadienses que andaban de visita allá. Lamentablemente se llevaron la droga a Canadá y Chile no agarró ni uno, pero ha resultado ser una muy buena droga. Lo que dice que en zonas que han sido poco exploradas, como la Antártica, la subantártica, eventualmente uno podría encontrar nuevos remedios. Además de aprovechar la información de la cual conversábamos de la alimentación, que podríamos nosotros portarnos un poco mejor y tratar de hacer Hacer un ejercicio. poquito más de ejercicio, que claro, es una recomendación para todo el mundo finalmente. El doctor Nivaldo Inestrosa, neurobiólogo, ganador del Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2008 y que está trabajando justamente la forma de quizás de detener el progreso del Alzheimer. Muchas gracias por haber venido al programa, se lo agradecemos de verdad enormemente porque el tema claramente toca una parte importante de la población y vamos a estar también muy atentos también a su avance, cosa que cuando tenga algún tipo de iluminación al respecto, pueda venir nuevamente al programa a contarnos cómo le ha ido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias y nosotros, bueno, son las 5 de la tarde con 29 minutos, comenzamos.